Bienvenidos a este Foro de los Trabajadores en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas. Nuestro foro se llama Desafíos de la Dimensión Trabajo en las Américas, la sustentabilidad del desarrollo y la urgencia de la libertad sindical y la negociación colectiva en nuestro continente. Quisiera pedirle a todos que tomen asiento. Vamos a comenzar nuestro foro. En primer lugar, entonces, vamos a tener nuestra sesión de apertura, para la cual vamos a contar con la presencia del señor vicepresidente de Colombia, a quien damos la bienvenida, el señor secretario general de la OEA, señor José Miguel Insulza, y por el lado de nuestros representantes está el presidente de la CGT de Colombia, el compañero Julio Roberto Gómez, el compañero Francisco Maltés, director de comunicación de la CUT. Ah, está Tarcisio, perdón, no lo había visto Tarcisio, discúlpeme. Está Tarcisio Mora Godoy, presidente de la CUT, aquí de Colombia. El compañero Miguel Morante, presidente de la CTC de Colombia. Y el compañero Francisco Quijano, de El Salvador, que está aquí en calidad de presidente del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico del COSATA. Y quien les habla, Gonzalo Berrón, en representación de la Confederación Sindical de las Américas, cuyo presidente adjunto, el compañero Julio Roberto Gómez, está aquí presente también, que cumplimos el papel de facilitadores de esta instancia de coordinación sindical en las Américas. Esta primera sesión, entonces, va a ser comenzada por palabras de los compañeros de la representación sindical. Enseguida hará uso de la palabra el vicepresidente de la República y finalmente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Entonces, sin más prolegómenos, voy a pedir a Julio Roberto Gómez que dé sus palabras. Señor José Miguel Insulza, señor vicepresidente de Colombia, compañero Francisco, compañero Berrón, compañero Miguel, compañero Tarcisio, compañeras y compañeros todos. En nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT y en nombre del Consejo General de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, queremos expresarle nuestro cordial saludo de bienvenida, invitarlas e invitarlos para que en el marco de este foro, que se realiza en la coyuntura de la Cumbre de las Américas, hagamos un alto en el camino en torno a la elaboración fundamentalmente de propuestas que tengan que ver con la forma en que se debe resolver la enorme conflictividad social, política, laboral que enfrentamos los trabajadores y las trabajadoras de la región de las Américas. Y en ese contexto queremos muy brevemente decir que en la región de las Américas se encuentra la subregión latinoamericana caribeña, una subregión o una región, como queramos, de 20,5 millones de kilómetros cuadrados, de un estimado de 620 millones de habitantes,
una región en donde más de 200 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza, una región en donde el común denominador es el desempleo, la informalidad, el trabajo precario, el trabajo de la niñez, la discriminación para las mujeres, para los jóvenes. En la región, tal vez la más rica del mundo, pero a la vez también la región donde están las peores desigualdades sociales. No nos olvidemos que en esta región están dos de los países, de los tres países más desiguales del mundo. Uno de ellos, Colombia, otro Haití, quien junto a Somalia compartimos ese podium nada agradable de estar entre las tres naciones más desiguales del mundo. Y eso interpela a todos los actores en la región, pero interpela de una manera muy especial al movimiento sindical. Y como lo veremos a lo largo de nuestro trabajo en el día de hoy, en donde vamos a profundizar en torno a lo que tiene que ver con la libertad sindical, con el derecho a la negociación, con la plena vigencia de los derechos humanos, vamos a tener que tener un especial cuidado y colocar un especial énfasis de cara a los presidentes de la República, de cara a los gobiernos de toda la región, para que, por ejemplo, los convenios de la OIT, no solamente los fundamentales, sino todos los convenios de la OIT, en un ritual más de aprovechar una cumbre para reunir al movimiento sindical. Estamos aquí fundamentalmente para hacer una reafirmación de lo que ha sido histórico en el movimiento sindical, y es su compromiso para con la clase trabajadora en los distintos lugares del mundo y el compromiso envolvente para con los sectores más empobrecidos, y para tratar por todos los medios, tratar de lograr que esto no sea una cumbre más. Porque yo me pregunto qué se estarán imaginando millones de trabajadores en los distintos lugares de la región. ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Se van a adoptar políticas para combatir el desempleo, para combatir la pobreza, para combatir la inequidad, la injusticia? Y eso es válido para cualquiera de nuestros países, de tal manera que nosotros queremos agradecer aquí la presencia de todas y todos ustedes, compañeros, autofinanciados. Aquí no hubo ninguna clase de auxilio para llegar hasta Cartagena, sino que es un esfuerzo de autofinanciamiento de las organizaciones para poder contestar presentes en esta cita con la historia. De tal manera que uno no apuesta por el fracaso de este tipo de actividades, todo lo contrario, por el éxito de las actividades, pero para ello se requiere realmente que vayamos más allá y que los gobiernos vayan más allá de las simples declaraciones y que se adopten políticas que finalmente nos habrán de conducir a sociedades totalmente distintas, en donde el común denominador sea fundamentalmente el tripartismo, la justicia social y la defensa de los sectores más empobrecidos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, compañero Julio Roberto. Voy a invitar entonces ahora a Tarcisio Mora Godoy, presidente de la CUT de Colombia. Bueno.
nosotros le aportamos al éxito, no al fracaso de esta cumbre, porque creemos los trabajadores que en la medida que le ganemos al hambre, a la miseria, a la desigualdad, estamos haciéndole un aporte a la humanidad. ¿Qué queremos? ¿A qué aspiramos? Que las libertades sindicales dejen de ser una declaración de buenas intenciones, que pase a ser una política pública de nuestros gobiernos y que esté estas en las plataformas de cada uno de ellos. Que se elimine los abusos, atropellos, que estos se reflejan en muchas condiciones de los estados y se materialice en leyes expresamente. Que se pueda crear una nueva cultura en los textos escolares, en la cátedra universitaria, en los medios de comunicación, para que los convenios ratificados por nuestros gobiernos, como los convenios 87, 98, 135 y 141 y 154, no sean un marco de las salas de los grandes centros de donde se reúnen nuestros padres de la patria. Que sea una realidad, que sea la cotidianidad social, que así como se nos exige a los latinoamericanos una cédula, un pasaporte y el pago de los impuestos, debe estimularse por nuestros estados la organización de los trabajadores, el derecho a la sindicalización y los derechos laborales. La negociación colectiva, que al ir logrando la organización de los trabajadores, debe ir de la mano de parte de las instituciones del Estado y de las empresas privadas. El derecho a la negociación colectiva debe ir incorporando los elementos del desarrollo de una nueva democracia en el continente y de un nuevo estilo de gobierno de nuestros estados, dándole plena aplicabilidad a los derechos humanos, a consolidar la paz con justicia social e ir erradicando toda clase de violencia, venga donde viniere. Que las agendas laborales que hemos presentado los diferentes gobiernos tenga una dinámica constante de extensión, de apertura de parte de estas situaciones que hemos presentado. ¿Cómo? La expedición de los estatutos del derecho al trabajo en el marco de los convenios que han sido aprobados en la OIT. Que los migrantes de trabajadores que están en los diferentes países o por el continente tengan la seguridad social, las prestaciones y les valga eso en cada país para garantizar una vejez digna. Que haya un compromiso de la eliminación de las políticas de tercerización y que se distingan con mucha claridad la importancia del contrato a término indefinido para que los trabajadores tengan de verdad sus derechos laborales. Que se materialice una política de seguridad social de los servicios públicos base fundamentales por parte de nuestros estados para garantizar una calidad, una cobertura y una eficiencia. Que la prioridad del desarrollo de políticas de Estado deben de garantizar el desarrollo de pleno empleo, de reducir la informalidad, la indigencia y de igual manera los índices de pobreza. Que es importante que el empleo digno esté impulsado por cada uno de nuestros gobiernos como una alternativa de desarrollo de un trabajo productivo para el bienestar de nuestros pueblos. Apoyamos procesos de integración que estén haciendo cada uno de estos gobiernos que garanticen en el marco de una verdadera democracia y justicia social y distribución de la riqueza. Y estamos porque se fortalezca la solidaridad de nuestros pueblos para garantizar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Razones de estas propuestas. La primera, este es el continente más violento del mundo, por lo tanto las propuestas anteriores tienen vigencia plena. Se acelera el tráfico de armas y el desarrollo de grupos violentos precisamente por el problema de la pobreza. Este es el continente donde se violan los derechos humanos, se aumentan los conflictos internos y tenemos 200 millones en la pobreza.
Este es el continente con mayor desigualdades sociales, que no permite garantizar que se pueda lograr el imperio de la ley. La pobreza, la indigencia, el desempleo son el terreno propicio para el narcotráfico y toda clase de delitos. Unas democracias muy erosionadas deben de garantizar, fortalecerse la democracia y de garantizar nuevamente la actividad en las instituciones, en el Estado y en los nuevos programas de desarrollo del Estado. Estadísticas como esta tienen que llamar la atención de esta conferencia. Una tercera parte de la población es pobre, indigente en América Latina. Menos del 10% de la población más rica capta un tercio de la totalidad de la renta. El 40% más pobre capta el 15%. Por la pobreza extrema, por la situación de los niños y de las niñas, por la violación constante a los derechos de la mujer, se requiere que esta cumbre debe sacar unas declaraciones claras. De cada 10 trabajadores, 7 se encuentran en condiciones de enfermedades profesionales y sin ninguna seguridad. Solo el 25% de los niños asisten a las escuelas en el sector rural y en el sector urbano el 15% tiene esta oportunidad. En torno a estas situaciones, con esta justificación real de nuestro continente, es que nosotros le decimos a esta cumbre que hay necesidad de pasar del discurso a la realidad, que no necesitamos más actos, más reuniones, sino que aspiramos que esta sexta cumbre le diga al mundo entero que es posible la América nuestra, la América de recursos naturales, la América que quiere la paz, que los gobiernos tengan un compromiso para hacer la alternativa de los grandes problemas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Tarcisio Mora. Voy a invitar ahora entonces a Miguel Morante, presidente de la CTC de Colombia. Señor secretario general de la OEA, doctor Insulza, señor vicepresidente de la República, compañero Tarcisio Mora, compañero Julio Roberto Gómez, compañero Francisco Quijano, compañero Gonzalo Berrón, compañeras y compañeros, señores periodistas, panelistas, invitados especiales. La Confederación de Trabajadores de Colombia saluda a este gran evento, especialmente esta audiencia donde nos reunimos las principales organizaciones sindicales de todo el país para hablar con respecto a la situación de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia y la situación de sus organizaciones sindicales. Quiero presentar un saludo muy especial a la sexta cumbre en todos sus eventos y también, por supuesto, un saludo combativo y muy fraternal, caluroso, a la quinta cumbre de los pueblos que sesiona en otro lugar de la ciudad. Es bueno insistir acá que mientras en alguna parte recibimos la suave brisa del mar, de la prosperidad y de la riqueza, en el otro sitio se percibe la brisa de la miseria y de la pobreza. Pero allí estamos muy orgullosos debatiendo los problemas y las propuestas que se deben presentar ante este gran evento de la sexta cumbre de las Américas. Como estamos diciendo insistentemente, prácticamente todos los que aquí hemos pasado, yo no puedo dejar también de manifestar que nuestra América es una riqueza. Y si hablamos de Latinoamérica y del Caribe, es otra riqueza. Cada cual a su manera, algunas muy parecidas. Todos nuestros países, sin ninguna excepción, son países ricos, con inmensas riquezas, en minerales, en fauna, en flora, en diversidad, en aguas, en absolutamente todo lo que toda la humanidad necesita para vivir dignamente. La tenemos toda. Y entonces aquí viene el contraste. ¿Por qué 177 millones de americanos por debajo de la línea de pobreza? Y 70 millones en la indigencia. Por supuesto, con un importante aporte a esas cifras por parte de Colombia.
más o menos 20 millones por debajo de la línea de pobreza y más de 8 millones en la indigencia. También contándonos como un país inmensamente rico. Y la pregunta es, ¿quién tiene la riqueza? ¿Por qué hay esos indigentes y por qué están tantos millones por debajo de la línea de pobreza? Y es necesario que estos eventos no solo sean declaraciones, sino que se nos diga qué anuncios se van a hacer para resolver la situación. Nosotros proponemos, debe haber distribución de los ingresos, porque también se nos dice, y me voy a referir a Colombia en este momento solamente, que la industria está creciendo a unos ritmos inusitados. Igualmente el comercio, y que los TLC van a salvar al país y van a llenar esto de grandes riquezas. Pero simultáneamente encontramos que no hay empleo, que hay millones de personas en desempleo o en empleo precario o en algo inusual, en empleo no remunerado. Crece el empleo, pero no remunerado. Y así hacemos otra pregunta. ¿Cómo alguien que trabaja, pero no tiene remuneración, puede tener un proyecto de vida? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a atender su familia si no tiene remuneración? O sea que crecer el empleo sin remuneración no es ningún progreso y nosotros rechazamos además que empleen esas cifras porque con eso se alcahuetea, digámoslo así con palabra sincera, de que no haya ninguna distribución de los ingresos y que tampoco haya la distribución de la riqueza que aquí pedimos. Estamos hablando también para nuestro continente o subcontinente sobre la extracción de nuestras riquezas, de la extracción minera o la minería de extracción de oro, petróleo, carbón, gas, bueno, absolutamente de todos los minerales, piedras preciosas. Pero no se dice de qué manera esa riqueza que se extrae se distribuye entre sus pueblos. No hay ninguna distribución de una riqueza que le pertenece a todos los pueblos de América. Las de Colombia le pertenecen al pueblo colombiano, las del Perú a los peruanos, los del Ecuador, los de Brasil, Argentina, México, etcétera. Todos somos los dueños de esa riqueza, pero solamente un grupo viene y se la lleva y no deja absolutamente nada. No deja la depredación, los huecos, los ríos contaminados, el aire contaminado y una inmensa miseria. Eso tiene que cambiar. Esta cumbre sexta de las Américas tiene que pronunciar y tiene que tomar acciones. Nosotros ya estamos cansados de los anuncios. Hay anuncios, pero no acciones. Hoy día la cuestión mediática es muy fuerte y entonces alguien que cometió una falta sale, anuncia por todos los medios de comunicación y esa falta, por el contrario, se convierte en una virtud. Lo que era un delito, después es una virtud, porque por medio de los anuncios se puede cambiar absolutamente todo. Nosotros no queremos que se utilice el anuncio ni la propaganda, sino que se hagan acciones concretas para resolver este estado grave de inequidad que ya dijimos que en Colombia somos el tercer lugar más inequitativo del mundo. Y como corresponde hablar también de la libertad sindical, tenemos que decir que nuestro país es el país de más dificultades en el mundo, bueno, de pronto en el mundo no, pero sí en América, para ejercer el ejercicio sindical. Y puede que no sea el más difícil para ejercer la actividad sindical, pero sí el que más muertos pone en el movimiento sindical, más que en todo el resto del mundo, lo cual es muy grave, dice muy poco de la democracia de nuestro país. Yo quiero denunciar que el 2 de enero, para que no se diga que esto ocurrió en otras épocas, sino hoy, el 2 de enero se creó un sindicato en un municipio en el Valle del Cauca que se llama Jamundí. El alcalde despidió a 43 trabajadores por ese mismo hecho. Y unas semanas después asesinaron ya a un trabajador de estos mismos fundadores. Hemos acudido a todas las instancias gubernamentales y hasta ahora no hay absolutamente ninguna solución y lo único que sí aparece nuevo
es que ayer le comunican a la presidenta del sindicato que no podía salir de su casa porque estaba seriamente amenazada su vida, que la despiden porque no ha ido a trabajar, a pesar de que ella solicitó el permiso para resolver su situación. Esas son cosas aberrantes que tenemos que denunciar en esta cumbre en cuanto a lo que al sindicalismo se refiere. Como el tiempo es muy corto, se acaba, pero hay muchas cosas para decir que en 10 minutos no se pueden hacer, pero que queda el clamor, y el clamor también de nuestra quinta cumbre de los pueblos, de que es necesario darle soluciones definitivas al problema de la inequidad, de la antidemocracia y de la persecución sindical. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias, Miguel. Voy a invitar ahora entonces a Francisco Quijano, presidente del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSAT. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Señor vicepresidente, señor de Colombia, señor secretario general de la OEA, compañero Tarcisio, compañero Julio Roberto y compañero Miguel, compañero Gonzalo, compañeras y compañeros dirigentes sindicales de Colombia, compañeras y compañeros que nos visitan y que nos honran con su presencia, amigos de la prensa, reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, parte del conjunto de la CSA. Quisiera comenzar esta mañana enfatizando algunas cosas, diciendo de que los espacios que tenemos la clase trabajadora, nadie nos los ha regalado y han sido espacios que a través de las luchas de año tras año hemos venido conquistando. Y este es uno de ellos. Y hoy, desde la CSA, que ha venido haciendo esfuerzos día tras día, año tras año, de dejar marcada la posición de la clase trabajadora de las Américas, hoy nuevamente nos encontramos aquí en esta sexta cumbre. Es importante decir que ha sido todo un proceso en donde hemos participado todas las organizaciones de las Américas. Si bien es cierto, en esta ocasión mayoritariamente tenemos la presencia de las dirigencias sindicales de Colombia, debido a que todos sabemos de que estamos en las puertas del segundo congreso de nuestra Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, que va a ser la próxima semana y que por eso mayoritariamente las delegaciones internacionales no se han podido hacer presentes. Pero en nombre de todos ellos hay que reconocer que este esfuerzo sigue siendo válido y que tampoco queremos convertirlo en el muro de los lamentos. Que nosotros de verdad visualizamos con gran esperanza y con gran sueño esa lucha que se están liberando en todas las Américas, en los diferentes países, para que tengamos una nueva sociedad, sociedades más justas, más equitativas. Y esto pasa fundamentalmente porque tenemos que hacer la defensa de la libertad sindical. Sin libertad sindical es difícil que tengamos más democracia. Sin libertad sindical es difícil que venzamos esa inequidad que existe en nuestros pueblos. Por eso lo fundamental y la propuesta fundamental que enmarcamos desde la CSA conlleva a la defensa férrea para que en todos nuestros países de las Américas la libertad sindical sea un baluarte y que sea ejercida con pleno derecho. Ya lo dijeron mis antecesores, en todos los países, sin excepción, la libertad sindical es atropellada. En el caso de nuestra región centroamericana, tenemos grandes y graves incidentes, asesinatos de compañeros dirigentes de Guatemala, en Honduras, por consiguiente, y así en el resto de toda nuestra América se sigue violentando estos derechos fundamentales. Pero la clase trabajadora y particularmente todos los representados en la CSA no estamos dispuestos a abandonar la protesta,
pero sí estamos firmemente convencidos que debemos de tener propuestas. Y en la medida en que seamos capaces de crear propuestas que conlleven el acompañamiento de toda la clase trabajadora, organizada o no, en esa medida también vamos a ser incidentes para que los cambios se vayan dando en la dirección que la clase trabajadora lo necesita. Por eso, compañeras y compañeros, esta mañana estamos retados a contribuir cada uno de nosotros en crear propuestas para que en esta cumbre pase a ser dejar de ser una sola declaración y pase ya a los hechos y a convertirse en realidades en cada uno de nuestros países. Porque en la mayoría de los países de las Américas se reconocen los convenios internacionales que garantizan la libertad sindical, pero aún así no se respetan. Y eso lo vamos a lograr, compañeros y compañeras, nada más ni nada menos que con más lucha, pero con lucha clara y precisa, con propuestas concretas para que verdaderamente veamos en el futuro convertido ese sueño en una realidad. Tengan todos muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos nuestros representantes aquí por las palabras de bienvenida y sus mensajes. A continuación, entonces voy a invitar al secretario general de la OEA, don José Miguel Insulza, a que haga uso de la palabra y nos presente su intervención. Muy buenos días, señor vicepresidente de la República de Colombia, señor presidente adjunto de la Confederación Sindical de las Américas y presidente de la CGT, señor presidente de la CUT, señor presidente de la CTC, señor presidente del COSATE, queridas compañeras y compañeros. Quiero en primer lugar agradecer a ustedes muy sinceramente el haber sido invitado a esta reunión para poder conversar con los trabajadores y sus representantes acerca de algunos temas de la agenda de las Américas, de la agenda pendiente de las Américas, que están muy ligadas a la suerte del movimiento sindical en nuestra región. Esta conferencia, esta cumbre de las Américas, se realiza en un momento muy especial en la historia de nuestra región. Yo creo que a mediados de la década pasada, casi hasta fines de la década pasada, se empezó a tomar conciencia en América Latina y el Caribe especialmente, de que se vivía un periodo de crecimiento que no siendo excepcional, no siendo espectacular, era mucho mejor que lo que América Latina había vivido en las 2 décadas anteriores. Esta sensación que ya parecía, de pronto chocó con la realidad de que el mundo iba a entrar en crisis. Y efectivamente tuvimos una crisis en América Latina. El año 2009 la mayor parte de nuestras economías cayeron, pero en el 2010 ya estaban todas creciendo de nuevo y creciendo más de lo que crecían antes de la crisis. Y si ustedes miran el resultado de la década, de la primera década de los 2000, se encuentran que América Latina y el Caribe, bien o mal, crecieron más que en las 2 décadas anteriores sumadas. Los años del llamado neoliberalismo no habían traído prácticamente crecimiento alguno a nuestra región, variando países, algunos países mejor y otros países peor, y de pronto parecía que tuviéramos un resurgimiento. Y efectivamente hoy día reina un optimismo importante en muchos sectores de América Latina. La economía creció el 2010, el 2011 y al parecer va a crecer nuevamente en el 2012. Gracias. Y posiblemente y seguramente el 2012.
La pobreza hubo importantes resultados en la lucha contra la pobreza. Bastante gente en nuestra región dejó de ser pobre y fue a engrosar aquello que se llaman, y lo digo entre comillas, los sectores medios, que son un dato estadístico, nomás muchos de ellos son pobres todavía. Hubo mucho más inversión, las exportaciones aumentaron de precio, y al parecer eso se puede prolongar por algún tiempo, con dos problemas que es necesario, sin embargo, entender. Perdón, es que tengo alguien atrás que está hablando también y me cuesta mucho, pero de pronto como que se me confunde, así que si me interrumpo de pronto es porque me siento muy fuerte desde atrás. Bueno, con dos problemas. El primero, y es que como se ha dicho aquí, estamos en una región que ha tenido ya en su historia periodos semejantes. Esto no es primera vez que pasa. Si ustedes miran, por ejemplo, América del Sur y las cifras de América del Sur de fines del siglo XIX, se encuentran con que era una región en pleno crecimiento, con exportaciones impresionantes de materias primas, y algunas de sus economías se ubicaban entre las más ricas del mundo. Y yo recuerdo que yo leía esto mucho en los libros de historia de mi país, de Chile, pero cuando empecé a trabajar en el bicentenario de mi país y me leí los textos sobre el centenario, sobre el 1910, me asombró que a pesar de todo este crecimiento, los libros solamente hablaban de la inmensa pobreza en que vivía la gran parte de la población chilena. Y a las alturas del 1920, de ese enorme progreso, de ese empuje, no quedaba prácticamente nada. Entonces, la primera lección que tenemos es que si esos ciclos de pobreza, de riqueza, no se aprovechan adecuadamente, finalmente los países no se desarrollan y son efímeros. Y la segunda lección que tenemos es que si no se aprovechan para mejorar la condición de vida de la gran mayoría de la población, lo más probable es que los ciclos sean efectivamente efímeros. Europa, por ejemplo, las cifras históricas de Europa, nos muestran que esos países llegaron a reducir el analfabetismo hasta un 20%, cuando tenían $500 de ingreso per cápita, en cifras constantes, por cierto. En América Latina se llegó a un 20% de analfabetismo, con más del triple de esa cantidad. Es decir, este es un continente que tiene un problema endémico, fundamental, de distribución de la riqueza, de desigualdad. Y el problema es que el segundo problema entonces es que el crecimiento de América Latina de esta época está marcado por una desigualdad aún mayor que la que se vivía en los periodos anteriores. Y aquí se provoca un problema que, como decía algún amigo mío, algún colega de mi país, decía, el problema serio se provoca en la sociedad, cuidado, decía. Los problemas serios se provocan en la sociedad no cuando se crece poco, sino cuando se crece mucho, cuando se crece al 7%, y mucha gente empieza a decir, ¿y mi 7% dónde está? ¿Qué se está quedando con él? Porque la realidad de nuestra región es que en todos los últimos años la distribución del ingreso ha empeorado sustantivamente. Es una realidad mundial. En Estados Unidos también la distribución del ingreso ha aumentado mucho, pero como aquí ya era mala, eso ha hecho que se ponga más complicada. Y ojo, no estoy hablando de pobreza, porque en realidad hemos tenido programas interesantes e importantes de lucha contra la pobreza. El problema es que la distribución es algo más complicado. Es más complicado cambiar la distribución. Primero para hablar solamente de distribución del ingreso. Si la distribución del ingreso en un país nos indica que una persona gana 2.000 y la otra gana 200, y crecemos con igualdad,
con igualdad, la diferencia de 1.800 se va a ir agrandando a medida que vamos creciendo con igualdad. Si crecemos un 10%, el de más abajo va a tener 220 y el de más arriba va a tener 2.200. Y eso es bastante más de 1.800. Por lo tanto, el tema de la distribución del ingreso tiene que ver, no solamente tiene que ver con crecer con igualdad, tiene que ver con crecer de una manera que vaya cerrando la brecha y las diferencias entre los ciudadanos, de manera que cada uno pueda gozar de un porcentaje mejor de aquello que tenía antes. Y eso es muy difícil, muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque en la década de los 80 y de los 90 ocurrieron en América Latina varias cosas que perjudicaron profundamente la posibilidad de construir sociedades más igualitarias. Primero, un achicamiento brutal del papel del Estado, que antes proporcionaba bien o mal más servicios públicos que los que proporciona hoy día a sus trabajadores en muchos casos. Aquí se fueron los derechos de educación, la salud, otra serie de cosas sobre la base de que el Estado, como decía algún presidente norteamericano, es parte del problema y no parte de la solución. Segundo, por la destrucción sistemática, voluntaria, del sindicalismo y de las posibilidades de negociación colectiva. Yo no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, no, porque no conozco aquí la situación concreta de Colombia, lo digo con toda claridad. Pero en toda América, en América del Norte y en América del Sur, en Europa y en otra parte, durante todo este periodo, en aras de una doctrina económica bien conocida, las posibilidades de los trabajadores de incidir efectivamente en sus condiciones de distribución del ingreso fueron disminuidas sustantivamente. Y tercero, vinculado con esto, la disminución sustantiva o la eliminación sustantiva de las diferencias en materia tributaria. Fíjense ustedes que un estudio de la Organización para el Desarrollo Económico la OECD, la que algunos llaman el Club de los Ricos, pero a la cual van entrando algunos países menos ricos ya, nos muestra que sobre la base de un coeficiente muy simple, un llamado coeficiente Gini, que es un coeficiente que mide la distribución. No se trata de que los países de Europa tengan en principio una distribución tan buena. Lo que pasa es que después de impuestos, el coeficiente Gini disminuye sustantivamente y se aproxima mucho más a la igualdad, disminuyendo en 16 puntos sobre 100. Los impuestos en América Latina, es decir, la distribución del ingreso en América Latina, disminuye o cambia el coeficiente cero. Cero, es decir, no existe ningún efecto redistributivo en materia tributaria y por lo tanto lo que de Estado tenemos se financia por igual por los de más bajos ingresos y los de más altos ingresos. Por lo tanto, cuando digo estas cosas, las trato de explicar más largo, porque digo, aquí falta algo. Es cierto que la globalización, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las tecnologías de la información, etcétera, etcétera, hacen que sea necesario para mejorar el ingreso tener cada vez más educación, es verdad. La educación, la ciencia y la tecnología, todas esas cosas juegan un papel muy fundamental también en cuanto ganan las personas. Pero es cierto también que sin alguna posibilidad real de los trabajadores, de las personas de menores ingresos, de expresarse colectivamente en la sociedad democrática, esta situación no va a cambiar nunca. Porque la tarea es demasiado compleja, la tarea es demasiado complicada como para que se pueda resolver individualmente. Y por lo tanto tenía razón el primer compañero que habló aquí, o no sé, alguno de ellos, cuando decía, mire, se pueden decir muchas palabras, todas las palabras que se crean, pero mientras no cambien las normas que rigen
la negociación colectiva, la expresión sindical, los sistemas tributarios y la posibilidad de los estados de entregar servicios públicos, podremos hablar todo lo que queramos y podremos incluso disminuir la pobreza. Hasta podremos disminuir la pobreza más todavía. Pero la desigualdad va a ser creciente y va a seguir aumentando. Hoy día, ya el promedio de ingreso de nuestra población está en el último decil de ingreso general. ¿Qué quiero decir con esto? Porque igual que mal, fíjense ustedes que lo decía alguien aquí también, América Latina hoy día ya no es lo que era antes. O sea, en América Latina el ingreso per cápita, anda cerca de los $10.000 anuales. Lo cual significa que una familia promedio de 4 personas tiene un ingreso de $40.000. Saquemos la cuenta para la familia. Pues. $3.400, $3.500 al mes. ¿Cuántas familias hay en nuestra región que viven con $3.400, $3.500 al mes? Desde luego menos del 10%. Desde luego menos del 10%. Ese es el problema concreto que estamos enfrentando. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana tampoco. No va a cambiar mañana. Pero tenemos que trabajar con un norte claro de hacia dónde vamos, porque de lo contrario nos contamos historias entre nosotros. El problema de la desigualdad, y con esto voy a terminar porque no quiero alcanzarlos demasiado, el problema de desigualdad general no es solamente la distribución del ingreso, es la distribución de los servicios públicos también, el acceso a los servicios públicos, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, e incluso el acceso a la seguridad. No hemos hablado aquí del otro gran tema, que a mi juicio debería ser el gran tema acá, que es el tema de la inseguridad. Pero la realidad es que las condiciones de seguridad en que viven los sectores populares de nuestras poblaciones son muy inferiores a aquellas en las cuales viven los sectores de mayores ingresos. Yo estoy convencido que la democracia en América Latina, que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en los 2 últimos años, está fundamentalmente amenazada por 2 cosas que son completamente incompatibles con la democracia. La existencia de un grado de segregación social, por razones ya sea étnicas, políticas, de nacimiento, lo que sea, en que existen sectores de la sociedad sistemáticamente postergados de manera masiva y por muchas generaciones, es incompatible con las nociones del sistema democrático. Y la existencia de sectores, de grupos sociales, de grupos al interior de la sociedad que se rigen por sus propias leyes y no están dispuestos a regirse por las leyes de los demás. Desigualdad y criminalidad son las principales amenazas a la democracia. Y esto hace que sea fundamental, sobre todo el tema de la desigualdad, el papel de los sindicatos. Nosotros, yo creo que no es ya posible. Mire, yo no sé cómo, repito, no sé cómo será en Colombia, pero en mi país por lo menos, las mayores empresas de distribución que tienen 200 locales en el país, tienen 200 empresas. Y cada una negocia por su cuenta. Por lo tanto, todos los trabajadores de esa empresa que tienen el mismo nombre, en todas partes, no se unen, no están unidos para poder negociar colectivamente con la empresa. Cada una tiene que negociar en su propio lugar. El resultado es obvio. Ese sindicato no tiene la posibilidad de obtener a través de la negociación colectiva lo que le corresponde, y por eso es que los salarios reales en nuestros países crecen menos que lo que crece la economía. Y la participación de los trabajadores en el ingreso nacional es menor o igual que lo que era antes. Con lo cual se aumenta la desigualdad. Entonces nuestra tarea de reconstruir el sindicalismo, de reconstruir no solamente el derecho a estar sindicalizado, no solamente el derecho a estar sindicalizado, no solamente el derecho a formar sindicatos, no solamente el derecho a expresarse,
pero el derecho por la ley a que esos sindicatos tengan un papel colectivo que jugar en la distribución del ingreso, vamos a hacer 1000 discursos y no vamos a resolver el tema de la pobreza, de la desigualdad y de la pobreza por ende. Bueno, yo en realidad he sido un poquito desordenado, te confieso que he tenido un discurso en que hablaba de otras cosas, pero lo que han dicho los 3 compañeros, los 4 compañeros que me precedieron, me motivó a decir esto. Este para mí es un tema crucial de la democracia y por esas razones que yo he venido a verlos con mucho gusto, con mucha alegría. Ojalá podamos mantener este diálogo, porque lo que ustedes sean capaces de hacer es lo que quedamos capaces de hacer para poner al movimiento sindical en el lugar que le corresponde dentro de la sociedad, estaremos haciéndole un gran favor, no solamente a los trabajadores, sino a la democracia de nuestra región en su conjunto. Muchas gracias.